Buenas profesora, mi nombre es María Serrano. Voy a presentar el diptongo e hiato en las 5 palabras escogidas de las dos leyendas. Vamos a empezar con la leyenda La Piedra del Pato. Diptongo. El diptongo se forma cuando hay dos vocales cerradas o una cerrada más una abierta o viceversa en una misma sílaba. Como ejemplo de dos cerradas tenemos la palabra ruido. Como ejemplo de una cerrada más una abierta o viceversa tenemos tierras y veraguas. El diptongo no se divide, ambas vocales quedan en una misma sílaba. Por ejemplo, la palabra cautivado se separa cau, ti, va, do. La vocal abierta y la vocal cerrada están en una misma sílaba, no se separa. Como siguiente ejemplo tenemos la palabra tierras, se divide en tie, ras. Hay una vocal cerrada y una vocal abierta y se mantienen en la misma sílaba. El tercer ejemplo es veraguas. Veraguas se divide ve, ra, guas. Hay una vocal cerrada y una vocal abierta y se mantienen en la misma sílaba. El cuarto ejemplo es ruido. Ruido se divide en ruí, do. Hay dos vocales cerradas y se mantienen en la misma sílaba. El último ejemplo es inmediato. Inmediato se divide in, me, dia, to. Se encuentra una vocal cerrada y una abierta en una misma sílaba. Ahora vamos con el hiato. Hay hiato cuando se separan dos sílabas abiertas o una abierta más una cerrada tildada. Como ejemplo de dos vocales abiertas tenemos la palabra creerlo y tenemos la palabra temía, que hay una cerrada tildada, lo que la convierte en una fuerte y una abierta. Los hiatos se dividen las vocales y deben quedar en sílabas diferentes. Como ejemplo de hiato tenemos la palabra tomaría, que se divide en to, ma, ri, a. Hay una vocal cerrada tildada y una abierta, y están en sílabas diferentes. Como segundo ejemplo tenemos la palabra creerlo, que se divide cree, lo. Aquí podemos observar dos vocales abiertas en sílabas diferentes. Como tercer ejemplo la palabra descendía. Se divide de, sen, di, a. El cuarto ejemplo es cascabeleo, que se divide cas, ca, be, le, o. Hay una vocal abierta y una cerrada y están en diferentes sílabas, se separan. Y como último ejemplo tenemos la palabra temía. Se divide te, mi, a. Hay una cerrada tildada que la convierte en fuerte y una abierta, en sílabas diferentes. Ahora sigue la leyenda El chorro de las mozas. Empecemos con diptongo. Recordemos que son dos vocales cerradas o una cerrada más una abierta o viceversa en una misma sílaba. Como primer ejemplo tenemos sentimiento, que se divide sen, ti, mien, to. Observamos en una misma sílaba una vocal cerrada y una vocal abierta. Como segundo ejemplo tenemos la palabra liviano. Se divide li, via, no. Permanecen en una misma sílaba una vocal cerrada y una vocal abierta. Como tercer ejemplo tenemos la palabra juego. Se divide jue, go. Están las vocales, una cerrada y una abierta en una misma sílaba. El cuarto ejemplo es descubrieron, que se divide des, cu, brie, don. Una cerrada y una abierta en una misma sílaba, sin separarse. Y por último la palabra tiernas, que se divide tiernas. Ahora vamos con los 5 ejemplos de hiato. Recordemos que son dos vocales abiertas separadas o una abierta más una cerrada tildada. Las 5 palabras que escogí de la leyenda El chorro de las mozas con hiato es permanecía, que se divide per, ma,
ne, si, a. Hay una vocal débil pero tildada, lo que la convierte fuerte, y una abierta en sílabas distintas. Segundo ejemplo es la palabra rodeando, que se divide ro, de, an, do. Se encuentran dos vocales abiertas, pero en sílabas distintas, se separan. Como tercer ejemplo tenemos la palabra deseos, que se divide de, se, os. Se separa la vocal abierta con la vocal cerrada. El cuarto ejemplo es la palabra despreocupar, que se divide des, pre, o, cu, par. Se separa la vocal abierta y cerrada, quedan en sílabas distintas. Y el quinto ejemplo y el último, la palabra deseaba, que se divide de, se, a, va. Aquí encontramos dos vocales abiertas, pero en sílabas distintas. Y eso ha sido todo, muchas gracias.